Enlace con el invitado de esta mañana. Entérese y participe en la entrevista de este día. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, ya se encuentra con nosotros Mónica Muñoz. Ella es originaria de Jalpa, doctora en Ciencias Humanísticas y Educativas en la línea general de investigación en estudios lingüísticos, maestra en enseñanza de la lengua materna y licenciada en letras por la Universidad Autónoma de Zacatecas, entre un currículum muy amplio, pero hoy nos viene a presentar un libro de su autoría titulado El holograma de la comunicación, aportaciones para la enseñanza del español desde la sociolingüística y la complejidad. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Francisco, muy contenta de estar aquí y poder hacer un espacio para hablar del libro. Gracias. Oye, este libro se iba a presentar mañana, ¿verdad? El jueves a las 7 de la tarde en el Foyer de Calderón, pero hemos decidido suspender, ¿no? A pesar de que, sí, hoy escuchaba que en el DF, por ejemplo, se suspenden solo los eventos que congregan a más de 1,000 personas. Seguramente nosotros habríamos llegado a 100. A 999. Pero, pues, en el afán de no mandar un mensaje de negligencia, hemos decidido mejor suspender. Es lo mejor. ¿Por qué el holograma de la comunicación? Porque el holograma lo ubicamos en áreas totalmente diferentes al español, por ejemplo, en este caso, a la comunicación. Sí, el título proviene del principio hologramático que Edgar Morin, quien se dedicó a los estudios de la complejidad, específicamente en el área de educación, llamaba, ¿no? Él nombraba el principio hologramático como la posibilidad de que el todo esté en sus partes y las partes en el todo, es decir, las disciplinas, el conocimiento, la vida, nosotros mismos no nos podemos entender de manera única, como si estuviéramos aislados del todo, ¿no? Entonces el holograma de la comunicación tiene que ver con eso porque se debe enseñar lengua, pero con la lengua va un montón de cosas como la cultura, como la comunicación, como la oralidad, como la comprensión. Que no pueden estar aislados. Como la ética, claro. Esa es la propuesta del libro, básicamente. ¿Y qué aportas? Esa es una parte bien importante porque dices aportaciones para la enseñanza del español. Así es. Creo, ¿no?, que la virtud del libro está en esto que comentábamos antes de comenzar, en dejar de ver la lengua como algo estático, como algo ajeno, ¿no? Lamentablemente, en la medida en que nos apegamos a las normas lingüísticas, también nos podemos apegar a principios muy escleróticos de lo que es escribir o de lo que es leer o de lo que es comunicarnos, ¿no? Nosotros partimos de un principio básico de la comunicación, que es el buen comunicador se adapta, es capaz de efectuar transacciones comunicativas con éxito, independientemente de las normas que estén en los grupos. Para eso tenemos que saber reconocer que las personas nos comunicamos en diferentes contextos, somos partes de diferentes dialectos, de diferentes sociolectos, y que el comunicador ha de entender todo esto, el ser humano en general, para poder salir adelante. Y en esta adaptación, Mónica, desde tus estudios, desde tu punto de vista, concretamente los mexicanos, ¿hemos fallado o por qué tenemos tan malas calificaciones o tan mala interpretación del español? Las malas calificaciones quizás no sé si se refiere a esto de la prueba PISA, sí, a la todo prueba, esto. Nuestro lenguaje, cómo estamos transformando el lenguaje, todo. Sí, bueno, tradicionalmente ha habido una falta de planificación lingüística en el país, que eso es algo que también en el libro se trata. De hecho, la maestría en enseñanza de la lengua materna, ¿no?, que se fundó en los primeros años de este siglo, aquí en la universidad, fue la primera en el país. Es decir, antes existían posgrados de enseñanza de español, pero a quienes lo aprendían como segunda lengua, no a quienes aprendían como lengua materna. Y en ese sentido, podemos comprender que muchos de los profesionales o profesionistas, ¿no?, de acuerdo a la norma que se quiera adquirir,
que estaban impartiendo clases de español, pues no necesariamente tenían el perfil que era lo que pasaba en las escuelas normales, que también lo tratan aquí en el prólogo, ¿verdad? Que tienen dos perfiles prácticamente, enseñar y aprender. Así es, y pues teníamos, no sé, maestros en derecho, de cualquier otra profesión, que por el solo hecho de ser hablantes ya se consideraban competentes para enseñar español. Entonces, lo que la maestría ha hecho ha sido profesionalizar, ¿no? De hecho, se ha recibido gente, la mayoría de los que están en el posgrado de letras, no necesariamente son egresados de letras, es gente que ya tiene base, que está dando clases de español con otro perfil profesional y que, bueno, pues lo menos que podemos hacer es incluirlos de manera que se actualicen y que sepan de qué se trata esto. Caben estas aportaciones, porque ese es otro problema en la llamada reforma educativa, tan llevada y traída. Sí, desde luego que sí. De hecho, van hacia allá. La reforma educativa no sé, recuerdo la que sucedió hace algunos años, ya docentes que venían de la UNAM, como el doctor Fernando Rodríguez Guerra, a darnos clase a la maestría, ya estaban participando en la reforma educativa, ¿no? Pero, bueno, pues lo que sabemos es que una cosa es lo que ocurre en el papel, ¿no? Y otra cosa lo que ocurre en las aulas. Realidad, claro, las reformas muchas veces quedan en esto. Coronavirus, tacatevirus. Oye, Mónica, estamos platicando con Mónica Muñoz. Todo esto me da la impresión que hubo una temporada, tal vez muchos años, en la que nos alejamos de las ciencias sociales, de las ciencias humanísticas, y nos dedicamos mucho a las ingenierías y a las ciencias exactas. ¿Es correcta esa apreciación? ¿Y hoy estamos recuperando el camino? ¿O dónde nos perdimos? Edgar Morán, ¿no?, que de ahí parte el título del libro, él dice que el problema es la división del conocimiento. Es decir, el hombre lo que ha hecho es dividir el conocimiento para abordarlo, para estudiarlo a través de las diferentes disciplinas, pero en realidad, en el momento en que el conocimiento se divide también la realidad, ¿no? Desafortunadamente, los seres humanos creemos que el conocimiento es la realidad, y pues lo que sabemos son cosas que sabemos acerca de la realidad, pero no necesariamente aquello que entendemos como conocimiento es la realidad, ¿sí? Las disciplinas lo que hacen es hacer una especie de tejido que trate de atrapar de la realidad. Eso es lo que hace la ciencia. Lo que la ciencia alcanza a capturar es lo que aprendemos de realidad, pero en el momento en que entretejemos mejor la red, ¿no?, para atrapar el mundo, pues tenemos otra perspectiva de la realidad. Entonces, Morán dice en aquel momento que teníamos que ser seres interdisciplinarios, ¿no? Seres con abiertos a perspectivas diferentes que a la nuestra. Hoy tenemos movimientos de la complejidad muy importantes. De hecho, hay profesiones ya que donde la disciplina es ser indisciplinados, ¿no? Y esto implica formarse como complejólogos para comprender de manera más enriquecida la realidad. Entonces, claro, de manera integral. Cuando se hace la división entre ciencias naturales, ¿no?, entre ciencias humanísticas, ¿no?, que además es un modelo científico ya muy antiguo, ya han pasado 5 siglos, ¿no?, al respecto. ¿Ya no cabe en la modernidad? No, porque lo que nos ha demostrado es que está equivocado, que en la medida en que cada quien defiende el mundo desde su propia trinchera, ignora, comete errores, se vuelve violento, ¿no?, hacia aquellas formas de ver el mundo que no le explican a ella. Entonces la complejidad tiene que ver con eso, con entender que lo que yo hago, como lo que yo considero como cierto, como verdadero dentro de mi método, es apenas un acercamiento a la realidad, que tengo que saber interactuar, tengo que saber de otras ciencias y de otras perspectivas que me abran la comprensión del mundo, ¿no? Complejo, en ese sentido, significa entretejido, ¿no? Y eso es particularmente lo que proponemos también. Multidisciplinario. Claro, eso es indispensable. Multidisciplinario, y los complejólogos dirían incluso indisciplinado, ¿sí? Hay que salir de tu propia disciplina y ver el mundo más allá de eso. Cuando leí la introducción de tu libro, una frase que me jaló para todo el libro que dice: el olvido es, algunas veces, un mecanismo de defensa ante la saturación del sistema cognitivo.
Así es. ¿Cómo se define el olvido realmente? Pues es una especie de estabilización. O sea, nosotros no podríamos ir cargando todos los recuerdos. O sea, hay que olvidar para seguir aprendiendo. Claro, en eso el doctor López Chávez, que fue fundador de la maestría, decía que éramos una especie de computadoras en ese sentido, que entre más información se nos metía, más tontos nos volvíamos para otras cosas. Y por lo tanto necesitamos saber qué es lo que tenemos que de veras tener en la memoria. Facundo Cabral decía, necesitamos una escuela desapendejadora. Es eso, ¿verdad? Tal vez, no sé. ¿Y le tomamos importancia al olvido, Mónica? ¿O está lejos de nuestra realidad? Mira, yo creo que hay diferentes perspectivas. En la forma en que me trato de acercar al olvido, ¿no? En la introducción, tiene que ver con no podemos querer acumularlo todo, ¿no? Pero también hay cosas que nos han definido nuestra vida y que van a ir marcándonos como para no olvidarlas, que necesitamos llevarlos a la discusión. La frase en la oración, en la introducción, tiene que ver pues con esta renovación que la maestría en enseñanza de la lengua materna ha llevado a cabo. Ahora se llama Maestría en Competencia Lingüística y Literaria. Se incluyeron materias relacionadas con la literatura, pero es necesario que sepamos conservar cosas fundamentales que la antigua maestría nos había dejado. Cuando casi terminé de leer tu libro, me falta el último capítulo, me pregunto, ¿somos defensores o destructores del español? Destructores porque lo transformamos todos los días. ¿Y eso es malo o es enriquecedor? Digamos, una de las propuestas del libro es mandar el mensaje de que el español nos pertenece a todos. ¿Sí? O sea, el español no es una cosa, un ente abstracto que existe fuera de los hablantes, ¿no? Eso ha quedado muy atrás. En realidad, lo que entendemos por español es lo que hablan los comunicadores, pero también lo que hablan las personas en el mercado, también lo que se habla en la universidad. Es decir, la lengua materna es un patrimonio que nos han heredado nuestros padres desde muy pequeños. Hagamos lo que hagamos en nuestra vida, la lengua materna nos va a acompañar. Nos divorciemos, tengamos éxito o no en la vida, la palabra va a estar siempre ahí para dialogar con nosotros y para ir definiendo el mundo, ¿sí? Hasta nuestra muerte, a menos de que, por supuesto, haya alguna fascia que nos impida eso. Es muy lamentable, ¿no? Como los seres humanos tenemos que aprender a juzgar a veces, desafortunadamente, al discurso, gracias al discurso académico, a nuestra lengua materna como algo ajeno a nosotros, algo a lo que le hacemos daño, ¿no? Entonces, nosotros no podemos hacerle daño al español, ni tampoco podemos hacerle bien, ¿sí? O sea, el español es algo que existe en nosotros. La otra idea de lengua es un asunto, es una abstracción, ¿no? Lo real es que es tuyo, es tu patrimonio, y tú lo vas a utilizar de acuerdo a los momentos comunicativos que vas necesitando. ¿Sí? No sé si me doy a entender. Es que con estaba eso. pensando en lo que dijo Carlos Lomas, que los jóvenes de hoy tienen que saber escribir, leer, hablar, escuchar de manera más efectiva. Así es. Pero es efectiva esa comunicación para ellos, porque para nosotros nos cuesta mucho trabajo ahora entendernos con los jóvenes. Sí, bueno, claro que tiene que ver con esta posibilidad de intercomunicación, ¿no? Carlos Lomas dice esto, tenemos que dominar las 4 habilidades básicas, pero la propuesta fundamental que también está ahí en el libro es no solamente estas 4 habilidades básicas. El maestro de lengua en nuestros días tiene que aprender a desarrollar esto que se llama competencia mediática. Es decir, los estudiantes, incluso los adultos, cualquier persona hoy pasa más tiempo frente a una pantalla que en la comunicación interhumana. Y por lo tanto es fundamental que la escuela también desarrolle esto que se llama competencia mediática, que tiene que ver con el pensamiento crítico y con el saber reconocer esto que Humberto Eco llamaba los mensajes de la industria, ¿no? Estas grandes cadenas televisivas o
publicitarias que en realidad generan individuos con una ideología diferente. Para eso necesitamos el pensamiento crítico y la competencia mediática, además de hablar, leer y escribir y escuchar. Cuando escribiste el holograma de la comunicación, ¿pensaste en algún público? Porque es muy variado lo que estás diciendo en este libro. Yo creo que a muchos nos sirve, yo creo que a muchos nos puede ayudar, pero sentí que va a ser para un público muy disperso. Sí, pues quizá tiene que ver con mis propios intereses como investigadora, uh-huh. ¿no? Que es el propio Carlos Lomas, ¿no? Dice que la educación tiene que ser democrática y tiene que ser libertaria, ¿no? Y entonces por eso vienen ahí tópicos como lengua y género, ¿no? Como tabú lingüístico, que nos hablan de la posibilidad de ver la estructura lingüística fuera de lo que la escuela tradicional ha enseñado, ¿no? Es puntuación, signos de puntuación, comas, ortografía, ¿sí? O sea, más allá de eso, ¿qué es la lengua? ¿No? ¿Cómo la podemos Nos concentramos a eso, ¿no? En la educación. Reglas de ortografía prácticamente. La propuesta es que no, ¿no? Que o sea, no. Digo, es claro, el sistema hasta ahora. Tu propuesta es que no, precisamente. Claro, o sea, a eso habrá que hacerlo, ¿no? Alguien que domina la norma va a tener mucho más fácil acceso al conocimiento, a la cultura, ¿sí? Pero lo cierto es que el individuo necesita más allá de la norma para salir bien librado. Y la otra parte, Mónica, ¿cómo esperas que responda el alumno ante estas aportaciones que haces tú al español? Porque luego pasa lo que matemáticas, química, física, por malos métodos de enseñanza, odiamos esas materias. ¿Qué esperas tú de los alumnos? Creo que por eso los temas tratan de ser tan cercanos a las personas, ¿no? Es decir, si por ejemplo en los publicistas aprendieron desde los años 90 que la forma de generar consumidores, de mover a la gente era moviendo las emociones, hoy apenas la educación está reconociendo eso se llama neuroeducación. Es decir, las personas tenemos que involucrarnos emocionalmente para lograr aprender y poder mover las cosas. Neurolingüística. Neuroeducación. Neuroeducación más bien. Y eso tiene otros resultados, es decir, el método científico, en la medida en que se aleja del ser humano, llega a conclusiones y a conclusiones ciertas, pero las conclusiones son solamente eso. Lo que mueve a las personas son las emociones. Y por eso en la educación tenemos que saber vincular, ¿no?, el conocimiento con las emociones como para poder generar cambios, ¿no? Estas posibilidades de comunicación que hoy tenemos se prestan mucho para eso. ¿Y la tecnología nos ayuda? La tecnología, claro que en nuestros días es un gran poder que tenemos, ¿sí? Es decir, nunca antes habíamos escuchado al individuo común hablar o escribir, ¿no? Hay quien dice que todas estas nuevas tecnologías están perdiendo la escritura, la lectura. Eso en realidad es muy cuestionable, porque hoy la gente lee todo el día. Lee mensajes de WhatsApp, ¿no? Lee una página, escucha una canción, es decir, pero todo el día está construyendo un texto. Eso lo dice Roger Chartier, es muy bonito, dice, podemos tener una visión apocalíptica ante todas estas tecnologías y pensar que son el fin de la escritura letrada, pero también podemos tener esta posición integrada donde, pues, la prueba es que los muchachos están generando un montón de espacios comunicativos que ni los mismos maestros podemos dominar, ¿sí? El individuo se levanta desde muy temprano, abre su celular y en realidad empieza a construir un texto durante todo el día hasta que llega la noche. Es decir, lo que están cambiando, y eso ahí sí hay un poco de problema, son las formas discursivas, ¿sí? El Internet nos puede ofrecer un libro como este que hoy te traigo de manera física, solo pues de manera digital, ¿no? Es decir, está
escaneado y el individuo puede ir y abrir una página por ahí y leerlo como si fuera un libro físico. En eso no tenemos ningún problema. El problema es que la velocidad a la que van las nuevas tecnologías va de una página a otra y realmente pues ya no alcanzan a completar la forma discursiva de un libro. Ese es el problema, ¿sí? Pero, por otro lado, hay una nueva forma de leer que es mucho más dinámica, ir de una página a otra, y quien construye el texto, en ese sentido, pues, es el lector. Ahora, construimos el texto de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, pero no hacemos nuestros propios textos. Sí, claro, para eso habrá que darnos cuenta. Quizá no hacemos los textos de esta forma en que lo traigo hoy, ¿no? De manera discursiva, pensar una hipótesis, desarrollarla de manera argumentativa y llegar a una conclusión. Eso no lo hacemos, pero en realidad los jóvenes están haciendo textos de muchos otros tipos y eso también lo tenemos que reconocer. Y adaptarnos, ¿no? Claro. Como decíamos al principio, adaptarnos a las nuevas formas. Sí, no, o sea, nos tenemos que adaptar, pero también tenemos que advertir, ¿no? De eso se trata la competencia mediática, de estar de alguna manera despiertos, ¿no? Joan Ferrés, un español que antes era experto en comunicación y ahora es experto en pantallas, en comunicación a través de la televisión y ahora es experto en las pantallas, dice que el problema de las pantallas es que están mucho más relacionadas con nuestro inconsciente y por eso con nuestras emociones. Y por lo tanto, las cosas que hacemos a través de ellas no necesariamente se llevan a la reflexión, esto que tú decías al principio. Lo que tenemos que hacer es hacernos conscientes de eso que las pantallas nos generan, nos provocan y por lo tanto tratar con ellas críticamente. ¿Dónde vamos a poder conseguir tu libro? El libro ya está a la venta ¿En dónde? En Taberna Libraria, editores con el maestro Juan José Macías, ahí en Plaza Tacuba. El de Fresnillo. Así el es. Poeta de Fresnillo. Así es, Mi querido maestro, te mando un abrazo. Él es también el editor del libro. Está muy bien, está muy padre. ¿Dónde está él? ¿En Tacuba? En la Plaza Tacuba, así es. Ahí, esquina con calle Aguascalientes, más o menos, ¿no? Por ahí. Es una plaza, es un segundo piso, donde está la librería y ahí está la venta. ¿Y lo presentas hasta mediados, finales de abril o no hay fecha todavía? No tenemos fecha, ¿no? Ya cuando estas cosas se estabilicen, pondremos una nueva fecha. Prometo invitarte para cuando lo vayas a presentar. Muy bien, gracias, vendré otra vez. Mónica, muchísimas gracias. Gracias. Mónica Muñoz, con la presentación, en este caso radiofónica, de lo que va a ser su libro, El holograma de la comunicación, aportaciones a la enseñanza del español desde la sociolingüística, y créame, la complejidad, que es muy, muy complejo todo esto del español. Mónica, muchas gracias. Pues muchas gracias. Son 8 de la mañana.